Nuevamente les saluda amada Iglesia en Cristo Jesús y les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 12. Y como comencemos un nuevo capítulo, siempre me gusta hacer como un bosquejo general e invitar a la Iglesia a leerlo completo para que estemos en contexto y ojalá lo puedan seguir repasando en el transcurso de la semana. Voy a leer para ustedes todo el capítulo 12 de Romanos, aunque el sermón va a estar concentrado únicamente en los versículos 1 y 2. Creo que los intérpretes hicieron un buen trabajo al colocar a este capítulo como los deberes cristianos, pero luego vamos a ver cómo vamos a dividir esos deberes cristianos y hacia quién deben estar dirigidos esos deberes cristianos. Leo para ustedes, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el de enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. ¿Por qué es importante haber leído todo el capítulo completo? Uno, para que estemos en el contexto. Y dos, para que observemos que al hablar de los deberes cristianos también podemos titular el sermón como Viviendo la vida cristiana. Y vemos que todo este capítulo habla en términos generales de los deberes cristianos. En otras palabras, hermanos, podemos expresar cuál ha de ser la actitud del creyente justificado. Primero, para con Dios. Observen versículo 1 y 2. Porque ese versículo habla de dos aspectos primordiales, adoración y obediencia. Segundo, ¿cuál debe ser la actitud del creyente justificado para con otros cristianos? Y eso lo hemos reflejado de los versículos 3 al 8. Algunas partes dicen así, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo
en Cristo. Y la parte B de esa actitud que debemos tener con otros cristianos va del versículo 9 al versículo 13 diciendo, siendo devotos los unos para con los otros en amor fraternal. Y tercero, para con los extraños, incluyendo a los enemigos. De los versículos 14 al 21 vemos la actitud que debemos tener para con los enemigos. Un ejemplo claro es la orden que nos da el Señor, bendecid a los que os persiguen. Entonces vemos que los deberes cristianos se ven reflejados en todo el capítulo de Romanos en estos tres aspectos, para con Dios, para con los hermanos en la iglesia y para con los extraños y enemigos. Hoy vamos a hablar específicamente de los deberes cristianos o de viviendo la vida cristiana respecto a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud respecto a Dios? Pero antes de eso quiero expresar lo siguiente. Comprendamos, hermanos, que ser un creyente nos ayuda a ordenar nuestra vida en la perspectiva con Dios y con los demás. Eso en términos generales. Y la clave para el correcto conocimiento del creyente y del correcto crecimiento del creyente es dedicarse a Dios por completo todos y cada uno de nuestros días. En todas sus cartas el apóstol Pablo concluye con una lista de deberes prácticos que están basados en las doctrinas que él mismo ha presentado. En la vida del cristiano, la doctrina y los deberes siempre van juntos. Lo que creemos ayuda a determinar cómo nos debemos comportar. Y hoy, hoy hablando de la unidad del Espíritu, creo que todo ha estado en unidad hoy. Y qué bueno, porque es la iglesia del Señor. Desde que estudiamos esta mañana en la confesión, más el tiempo de la introducción al culto de adoración en los himnos y en las oraciones, se ha enfatizado mucho en la unidad del Espíritu. Lo mismo vimos en la carta a los Efesios, en el capítulo que correspondía al día de hoy, capítulo 4, la importancia de esa unidad. Y aquí estamos viendo cuál es la actitud del creyente en unidad espiritual para con Dios, para con la iglesia y aún para con los incrédulos. Ahora, no es suficiente para nosotros entender las explicaciones de las doctrinas que nos da Pablo. Debemos traducir eso a un nivel de aprendizaje práctico en nuestra vida y mostrar en ese diario vivir que confiamos en la palabra de Dios. Ahora en la oración que se hizo previo a orar por el sermón, el hermano enfatizaba eso, de confiar, de creer en la palabra de Dios. Eso determina la actitud del creyente hacia el Señor. Porque hay mucha gente que dice creer en Dios, pero no creen lo que Dios dice. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Nosotros debemos creer en Dios y lo que Dios dice. O sea, en Él y en su palabra. Como pudieron apreciar en la lectura completa del capítulo, amados hermanos, toda esta sección o toda esta porción, la idea central es relaciones. Cómo me relaciono con Dios, cómo me relaciono con la iglesia y cómo me relaciono con la gente del mundo. Si tenemos o cultivamos una perfecta relación con Dios, tendremos una buena relación con las personas que forman parte del medio en el cual vivimos, en el cual nos desenvolvemos. Tengamos en cuenta, hermanos, que la palabra de Dios dice que si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Eso está en Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Pablo, tras haber completado su exposición de la doctrina de la justificación por la fe, procede ahora a su aplicación práctica. Recuerdan que hace 8 días manifestábamos que los primeros 11 capítulos de Romanos, aunque también tenían aplicación práctica, su principal énfasis era doctrinal, y que a partir del 12 hasta el 16 está más dirigido a lo que son aplicaciones prácticas. Pero repito, esto no quiere decir que en los 11 capítulos que hemos avanzado no hubiese aplicación práctica. Siempre
hablábamos de cómo aplicar lo que hemos aprendido en cada sermón o en cada lectura. La aplicación práctica a nuestra vida en general, pero también la aplicación práctica a situaciones vitales, concretas, particulares, predominan en los siguientes capítulos que vamos a exponer del 12 al 16. Este es el sermón número 50 que vamos a exponer de la carta a los romanos. Sermón número 50. Revisemos entonces ya lo que corresponde al sermón de hoy. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que ver entonces primero con la actitud del creyente justificado para con Dios. En todos los 11 capítulos que hemos avanzado, se ha destacado mucho el tema, las doctrinas que tienen que ver con la condenación, con la justificación, con la gracia de Dios que nos garantiza la salvación, y ahora hablamos específicamente de la dedicación. ¿Por qué hablamos de la dedicación? Por lo que dicen justamente estos dos versículos. El versículo 1 nos invita a dedicarnos a la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque dice que presentemos nuestros cuerpos. Y cuando habla de cuerpos, no está hablando únicamente de piel y huesos. Aquí está hablando de toda la unidad completa del ser humano en sacrificio vivo. ¿Y por qué podemos presentar un sacrificio vivo? Porque hemos sido vivificados, resucitados, y se nos ha otorgado vida nueva en Cristo Jesús. Pero santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. En otras traducciones lo mencionan como vuestro culto espiritual. Y tienen mucha razón ambas cosas. Porque tenemos que tener un raciocinio con respecto a que adoramos a Dios con conciencia, sabiendo lo que estamos haciendo, pero también en el Espíritu. Y esto es importante porque hay mucha gente, incluyendo cristianos, que adoran a Dios de manera racional, pero solamente racional, con la mente, pero no con el corazón. Y ese puede ser el estado espiritual inclusive de muchos creyentes hoy día. O sea que el versículo 1 nos invita a adorar a Dios de una manera viva, santa, agradable, porque Él es nuestro culto racional y Él es nuestro culto espiritual. Él es el objeto de nuestra adoración. Y el versículo 2 nos habla de obediencia, pero antes nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí tenemos que mirarlo como están escritos los imperativos. No te conformes a este siglo. Renueva tu mente. Renueva tu entendimiento. Porque si no lo haces, no vas a poder comprobar cuál va a ser la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos que obedecer a Dios en eso, en no conformarnos a este siglo. En no dejar que este siglo afecte nuestra vida de tal manera que sea mayor la afectación del siglo, la afectación de la cultura, que la afectación de la palabra de Dios o de la iglesia de Cristo. Y eso requiere obediencia. Por eso hoy cantábamos obedecer y confiar en el Señor. No hay otra manera. Una vida de adoración y una vida de obediencia. Ahora, la vida de adoración requiere, por supuesto, que si presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, también tiene que ver con el servicio. Si hay obediencia, como consecuencia tiene que haber servicio. Quiero retomar las palabras de un predicador que hace muchos años decía
que a Cristo era imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo, y seguirlo y no servirlo. Por lo tanto, la adoración requiere una vida de sacrificio. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué es sacrificar vivo? Es adorarlo en espíritu, es adorarlo en verdad, es dejar nuestra zona de confort, es dejar aún nuestra propia comodidad por el reino de los cielos, por estar en la presencia del Señor, por disfrutar de su presencia, por disfrutar de sus dones, por disfrutar de sus misericordias y de sus gracias, que no solamente son nuevas cada mañana, sino que son tan necesarias para el creyente. O sea que una vida de adoración también requiere que sea de sacrificio. Por eso el apóstol dice, presentemos nuestros cuerpos, a nuestra vida integral en sacrificio vivo. Pero también nos indica el versículo que lo debemos hacer con santidad, llevando una vida santa. Y para ello quiero ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, que dice así el apóstol, que nos da luz para crecer más y comprender más lo que estamos hablando de este versículo 1. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y observen esos dos imperativos tan claros. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dos imperativos. Así como sed llenos del Espíritu. Así como decir, no deje de congregarse, es un imperativo. Sed santos, porque Dios es santo. Por eso la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces diríamos, pero entonces no clasificamos. Pero recordemos que la primera connotación de ser santos es ser apartados. Usted y yo somos santos en la perspectiva que fuimos apartados para Dios. De un mundo común para un mundo especial. De un uso común para un uso especial. El solo hecho de haber sido apartados para Dios ya nos coloca en la categoría de ser santos. Pero aquí también está hablando en el sentido práctico de cada día pecar menos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Esto nos invita a que vivamos una vida apartada tanto del mal, apartada del pecado. Y más bien nos invita a que llevemos una vida que imita a Cristo. El apóstol Pablo bien lo expresaba, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, el apóstol estaba tan seguro y tan certero de su posición, de haber sido apartado por el Señor y de que el Señor haya santificado su vida, que uno a veces no entiende cómo el apóstol Pablo por un lado dice, porque quiero hacer lo bueno y no puedo. Y aquí está diciendo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque entendía la naturaleza pecaminosa del ser humano, pero tenía más claro todavía lo que era la naturaleza divina impartida, esa naturaleza espiritual impartida de Dios hacia nosotros por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, por el don de su Espíritu que nos ha otorgado esa nueva vida para que vivamos una vida santa en toda nuestra manera de vivir. O sea, eso indica en todo. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de amar, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de ver la iglesia, en nuestra forma de vivir. Pero también dice que sea agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y para comprender más qué significa el término una vida agradable a Dios, vamos a Colosenses 1:10, que dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor.
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué explicación nos da este versículo de cómo agradar a Dios? Más claro para dónde, mis hermanos. Uno, porque es digno agradar a Dios, porque Él es Dios y porque Él es santo. Pero dos, dice que llevemos buen fruto y fruto de toda buena obra. Pero cuando hablamos de las buenas obras, la mente humana inmediatamente se quiere trasladar únicamente a las buenas obras de carácter material, que son buenas, por supuesto, y hay que hacerlas. Pero las buenas obras también tienen que ver es con el crecimiento del creyente. Cuando predicamos la palabra de Dios, ¿estamos haciendo una buena obra? Sí. Cuando oramos, ¿hacemos buena obra? Sí. Cuando intercedemos, ¿hacemos buena obra? Claro. Cuando amamos a nuestros hermanos, estamos expresando eso en buenas obras. Si amamos la palabra de Dios, estamos expresando esa buena obra. Entonces, las buenas obras tienen que ir unidas en lo espiritual, en lo escritural, en el conocimiento de Dios y, por supuesto, reflejada en todos los actos que hacemos nosotros. En toda buena obra. ¿Y cómo más podemos agradar al Señor? Creciendo. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Y aquí enfatizamos nuevamente. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Bíblico, teológico? Sí, pero experimental, íntimo. Y eso solamente se obtiene cuando derramamos nuestro corazón delante del Señor, nos presentamos delante de Él, porque dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. Ahora, esto de presentarnos delante de Dios no es que indique que nos presentemos todos los días como si no nos hubiéramos presentado. ¿Sí? Usted se casa con su esposa y usted no se presenta delante de ella, mucho gusto en conocerte. No. La palabra presentarnos es una sola vez y para siempre. Pero el tener intimidad con el Señor también representa lo mismo. Presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El apóstol Pablo decía que todo lo tenía por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Pero también en el libro de Colosenses habla de que su corazón rebosaba de la palabra del Señor. Y en Efesios decía, sed llenos del Espíritu de Dios. No podemos separar lo uno de lo otro. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de Cristo. Ser lleno de Cristo es ser lleno de su palabra. Pero en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, porque si no, venimos a ser cristianos, sí, racionales, pero no vivenciales, no experienciales. Además, Pablo exhorta a quienes está dirigiendo, o sea, a quienes, a sus hermanos en la fe. Está diciendo, así que hermanos, la carta va dirigida a la iglesia de Roma, que estaba conformada por judíos y gentiles, creyentes en Cristo. Entonces Pablo exhorta a quienes se dirige a que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio a Dios. Ahora, no obstante, cuando leemos Romanos capítulo 6, vamos un momento allá, de los versículos 11 al 15, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aún el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, cuando hablamos aquí en Romanos 12, de presentar nuestros cuerpos, aquí deja en claro el contexto de Romanos 6, que la palabra cuerpo se refiere a toda la personalidad, a todo el individuo completo. Mira lo que dice Filipenses 1:20.
conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, ¿en dónde? En mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Acaso Cristo va a ser magnificado solamente en nuestra piel y huesos? No, en todo nuestro ser integral, en nuestra vida, ya sea o por vida o por muerte. Juan Calvino al respecto de este texto dice lo siguiente, abro comillas: al hablar de cuerpos, él no se refiere solamente a nuestra piel y a nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Ahora, la palabra vuestros cuerpos, lo que el apóstol también quiere darnos a entender claramente es que antes de que fuéramos creyentes, nuestros cuerpos eran instrumentos del pecado, pero que ahora han de ser empleados por Dios en santidad. Lo que dice, lo que leímos en Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No olvidemos, hermanos, que nuestro cuerpo, el cuerpo del creyente, es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, ya no nos pertenecemos. ¿Y está hablando únicamente de la parte física? No, recordemos que la parte física es la expresión externa de lo que es nuestro espíritu, de lo que es nuestro ser interior, de lo que es nuestra alma. Y ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice Romanos 8:9. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, luego somos hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios no va a morar en un no creyente, solamente va a morar en un creyente. Ahora, retomando nuevamente la palabra sacrificio vivo, es como reconciliados con Dios que podemos hacerlo y que hemos recibido acceso íntimo a Él por el sacrificio de Cristo. Si no hubiésemos resucitado espiritualmente por el poder de Cristo, no podríamos presentar sacrificio vivo. ¿Vieron lo que dice Romanos 6? Presentándonos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Por qué como vivos de entre los muertos? Porque hemos sido vivificados por su Espíritu, hemos sido resucitados espiritualmente, y por esa razón y solamente por ella es que podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo como reconciliados con Dios por causa de Cristo, con un acceso íntimo al trono de la gracia por la obra de Cristo Jesús. Ahora, el mismo Señor Jesucristo es la ilustración más perfecta de un sacrificio vivo, ya que Él realmente murió como sacrificio y lo hizo en obediencia a la voluntad del Padre. Pero Cristo resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, y como un sacrificio vivo lleva las marcas del Calvario, fungiendo como nuestro gran sumo sacerdote ante el trono de Dios. Veamos por un momento Hebreos 4. Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ese es un texto que usamos mucho acá frecuentemente, porque es que es un privilegio poder entrar al trono de la gracia, mis hermanos. Privilegio que no tiene ningún incrédulo. Aún el creyente que ha pecado gravemente, si se arrepiente de manera genuina, puede ir al trono de la gracia y rogar por ese favor
por el perdón de Dios, por su misericordia, por su restauración. Y ese privilegio no lo tiene el no creyente. Ahora, el verbo presentar en este versículo significa presentar una sola vez para siempre. Esto indica un compromiso definitivo. Por eso colocamos la ilustración de que si yo estoy casado, no tengo necesidad de presentarme con mi esposa todos los días. Hola, mucho gusto, mi nombre es Antonio Gómez, ¿tú cómo te llamas? No. Pero podemos compartir, podemos convivir, podemos tener una vida plena como pareja en todo aspecto. Y es lo que pretende el Señor enseñarnos a decir que presentemos nuestra vida al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque Él murió por nosotros una sola vez y para siempre. ¿Y cuál sería la respuesta adecuada nuestra? Dijimos que el texto habla de el carácter del cristiano justificado con respecto al Señor. ¿Cuál debe ser la actitud? De presentarnos ante el Señor una sola vez y para siempre y todos los días compartir su presencia en nuestras vidas. Así como el novio y la novia en su día de boda se comprometen el uno al otro, eso mismo quiere decir presentarnos delante del Señor como creyentes. Ahora, ¿cómo podemos adorar a Dios con dedicación? Si el apóstol dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dejé la primera porción del versículo como la conclusión final de este primer versículo. Aquí el texto está diciendo que es por las misericordias de Dios, no por más. No es del que quiere, no es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y aquí está claramente diciendo, así que hermanos, os ruego, pero también la palabra ruego ahí significa os exhorto por las misericordias de Dios. Ahora, aquí está haciendo énfasis a todos los 11 capítulos que hemos avanzado. No solamente a este texto de versículos 1 y 2, sino a todo lo que el apóstol ha venido exponiendo durante los 11 capítulos. Aquí lo concluye diciendo, así que, ese así que es como una especie de pronombre, no es un pronombre determinado, es un conector, ¿cierto? Ok, así que, ese así que es conector, se está refiriendo a todo lo anterior, a todo lo que él ha venido desarrollando durante los 11 capítulos. Os ruego, os exhorto, después de haber conocido cuál era la condición natural del hombre, su condición pecaminosa, luego muestra cómo estaban los gentiles, luego cómo estaban los judíos, y luego que nadie puede estar cerca de él, como lo leímos en Romanos capítulo 3, y después viene cómo explica la gracia, la justificación por la fe, nos da la esperanza de vida, nos da esa expectativa preciosa, esas promesas preciosas, y luego llega a determinar cómo van a ser salvados los gentiles y cómo va a ser salvado el Israel, ese remanente de creyentes, tanto judíos como gentiles. Al narrar todo eso está diciendo, así que hermanos, porque miren lo que dice el versículo 36 del capítulo 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Por eso hoy cantamos la mayoría de himnos, a Él sea la gloria, glorificando al Señor. ¿Sí? Alma bendice al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es por sus misericordias. ¿Y cuál debe ser la respuesta nuestra hacia Él? Gratitud. Es con gratitud por las misericordias de Dios. Miren lo que dice el Salmo 116, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué le podemos pagar nosotros al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros? Nada. Pero sí podemos expresar gratitud por lo que ha hecho. Que nos ha mostrado gratitud, nos ha mostrado todos sus beneficios en su palabra y que también ha descrito muy bien esos beneficios en todos los capítulos del 1 al 11 que hemos estudiado en la carta a los romanos.
Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que, vista la misericordia de Dios, cuando tú logras ver por los ojos de la fe, por un corazón grato ante Dios, identificas, puedes ver, puedes experimentar las misericordias de Dios, entonces se impone, pero no de manera imperativa, sino que se impone una respuesta voluntaria del pecador regenerado, arrepentido y salvado, con un entusiasmo que expresa tal gratitud por todo lo que Dios nos ha dado. Cuando uno piensa en que en este mismo instante, ¿cuánta gente está muriendo el día de hoy sin Cristo? Y no solamente de su muerte física, sino más grave aún, de su muerte espiritual, de su condenación eterna. Y uno se pregunta, ¿y por qué yo estoy aquí? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Acaso hicimos algo? Como dice el Salmo, ¿qué pagaré yo a Jehová por todos los beneficios para conmigo? ¿Por qué le plació salvarnos a nosotros? ¿Y por qué los que murieron hoy, o ayer, o antier sin Cristo, no tuvieron esos beneficios? Es por su santa voluntad, es por su soberana voluntad, es por su misericordia que usted y yo estamos hoy aquí, escuchando y recibiendo la palabra del Señor. Dice que porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. El apóstol Pablo, al mencionar la gran misericordia de Dios, se está refiriendo a la maravillosa bondad de Dios descrita no solamente en los 11 capítulos de Romanos, sino que lo podemos ver reflejado en toda la palabra de Dios. Pero hablando de Romanos, podemos ver su bondad, capítulo 2, versículo 4. Su paciencia está reflejada en los capítulos 9, versículo 22, hasta el capítulo 11, versículo 22. Su amor incondicional, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 8, versículos 35 y 39. Y su gracia está reflejada prácticamente en todos los capítulos de Romanos. Entonces, a la luz de toda esta misericordia pasada, presente y futura, que eso es lo grandioso, que la misericordia de Dios para nosotros es pasada, es presente y va a ser futura, porque dice que nuevas son cada mañana. Las misericordias de ayer ya las tuvimos, las de hoy las tenemos en este momento, y si el Señor nos tiene con vida física, porque ya nos tiene con vida espiritual, mañana nos dará nuevas misericordias para el día de mañana. Por eso podemos hablar de esa gracia y de esa misericordia pasada, presente y futura. Y por eso es que el apóstol nos ruega, nos exhorta a través de la carta a los romanos a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Y qué es culto racional? Es la acción de adorar, de consagrar totalmente nuestro corazón al Señor, nuestra mente para Él, nuestra voluntad y nuestros hechos o actos para Él. Lo que hablábamos o lo que expresaba el apóstol Pedro en toda nuestra manera de vivir. Y eso implica mente, corazón, cuerpo, adoración, sacrificio de alabanza. En realidad todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos debe ser para el Señor, nada menos. Esta mañana se nos instruía a través de la oración de que tenemos muchas áreas en nuestras vidas que no le queremos soltar al Señor. Y evidentemente el Señor ha dado su misericordia integralmente. Pero sí hay áreas de nuestra vida que son más susceptibles a acercarse a Dios y otras que dicen, no, esto sí déjeme, yo lo manejo, Señor. No, es todo, hermano. El Señor pide todo. Él quiere todo lo de nosotros. Él quiere que le adoremos, pero consagrando todo nuestro corazón a Él, toda nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros actos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos le pertenece al Señor. Ahora, cuando hablamos de culto racional,
Y les decía que podemos también hablar de culto espiritual, lo podemos ver reflejado en Primera de Pedro capítulo 2. Acompáñenme allí un momento. Y les voy a leer una corta porción para que veamos todo lo que podemos extraer de ahí. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y si esa unidad espiritual entre los dos apóstoles, Pablo nos está diciendo que veamos las misericordias de Dios, que veamos la gracia de Dios. Y aquí Pedro nos dice, si es que hemos gustado la benignidad del Señor. Y me impacta mucho lo que sigue, acercándoos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí coloca el ejemplo de Cristo como sacrificio vivo, como piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Hermanos, y esto es para adorar a Dios. Miren lo que dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Si notan la unidad en que nos quiere colocar el Señor a través del apóstol, que si Cristo es piedra viva y Cristo habita en nosotros, luego usted y yo somos piedras vivas para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando yo leo el texto de para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, no es lo mismo que está diciendo Pablo. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y aquí está hablando de sacrificios espirituales. Por esa razón, culto racional tiene que ver también con culto espiritual. Pero en muchas iglesias probablemente pueden hacer culto racional, pero no un culto espiritual. Mucho intelectualismo, pero nada del espíritu. No, tiene que ser de lo uno y de lo otro. Tenemos que tener conocimiento intelectual, racional y un conocimiento experiencial, íntimo en Cristo Jesús. Entonces tengamos en mente que hay un esquema práctico que se extrae no solamente de lo que acabamos de leer de Pedro, sino quiero traer otros dos textos que ayudan a que el sermón sea enriquecido en la parte espiritual. El Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sí, que tiene que ver con presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. El Señor me libera y yo lo honro. Y miren lo que dice el Salmo 116, versículos 3 y 4. Habla de la miseria del hombre. Me rodearon ligaduras de muerte y me encontraron las angustias del Seol. Angustias y dolor había yo hallado. Pero en el mismo salmo se refleja la salvación. Entonces invoqué el nombre del Señor diciendo, oh Señor, libra ahora mi alma. Estaba yo postrado y Él me salvó. Y en el versículo 13 de ese salmo encontramos la gratitud, la respuesta de acción de gracias. Dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. ¿Y qué es pagar los votos al Señor? Pues presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, tomando de esa leche espiritual no adulterada como niños, como piedras vivas, edificándonos en su espíritu y por su palabra.
Mire todo lo que hemos aprendido de esos solo versículos. Ahora vamos con el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no me voy a extender tanto como en el primero, porque esto es consecuencia de lo otro. Dijimos que era bueno una vida de obediencia, no conformándonos a este siglo, o sea, no de conformidad a las cosas del mundo. No imitemos las conductas del mundo, no imitemos las costumbres del mundo, sino que más bien cambiemos de manera de pensar, renovando nuestra mente. ¿Qué significa cambiar la manera de pensar? Es cambiar de dirección, cambiar de parecer a través del arrepentimiento y ejecutando esa ruptura con el mundo. Uno de los ejemplos más claros de cambiar de la manera de pensar está en el hijo pródigo. ¿Recuerdan su situación? Padre, dame mi herencia, fue y la despilfarró, aguantó hambre, tuvo que comer inclusive o pedir algarrobas, las que le daban para el engorde de los marranos, y de repente dijo, pero yo qué hago aquí, tengo un padre, y por lo menos sé que él me recibirá como uno de sus empleados, como un siervo. No tengo derecho a que me llame hijo, no tengo derecho casi ni de llamarlo padre porque he pecado contra él. Pero ¿qué hizo él? Dice la Biblia que se volvió. Le había dado la espalda al Señor, a su padre, para irse para el mundo. Y después de que experimentó lo mal que le fue en el mundo y dio este giro, volveré a la casa de mi padre. Esto es lo que significa renovar nuestra mente, no imitar las conductas del mundo, las costumbres del mundo y cambiar de manera radical de parecer con respecto a las cosas del mundo. Y si hemos caído o experimentado cosas del mundo, eso nos tiene que llevar a un genuino arrepentimiento que nos lleve a romper con el pecado del mundo. Ahora, la palabra transformados en griego significa una transformación interna. Es un cambio en la esencia o naturaleza de algo. ¿Y ya la tenemos? Sí, porque hemos sido nacidos del agua y del espíritu. Hemos sido nacidos de Dios porque nos ha llevado a Cristo. Y Cristo nos devuelve al Padre. Entre ellos no hay ninguna contradicción. Porque dice que todo el que a mí viene es porque el Padre lo envió y el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero luego también dice la Escritura que Cristo revela al Padre a quien Él se lo quiera revelar. Porque andan, obviamente, en esa esencia, en esa naturaleza única, en esa unidad tan especial, que es la que el Señor quiere, que seamos uno con Él. Eso fue su oración en Juan 17. Padre, quiero que ellos y yo seamos uno en unidad espiritual, por supuesto. Entonces la transformación indica eso, un cambio de esencia o de naturaleza, una transformación interior que afecte la manera en que pensamos, en que sentimos y en que o cómo actuamos. ¿Ha ocurrido eso en nuestras vidas, hermanos? Desde que nacimos de nuevo, sí, pensamos distinto, hablamos distinto. A veces nos unimos con el mundo, pero la mayoría de las veces como que ya repelemos ese lenguaje mundano, como que repelemos esas costumbres. Y no hablo de lo que es legítimo, no. El trabajo es legítimo, el estudio es legítimo, las relaciones son legítimas, pero las prácticas pecaminosas es lo que no es legítimo para el creyente. Un cambio interno, un cambio profundo. Miremos por un momento primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y escuchen esto sobre todo los jóvenes. Y el mundo pasa, y sus deseos.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero también nos habla de conformidad con la voluntad de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues la voluntad de Dios siempre es agradable, siempre es perfecta, es buena. En Efesios 5:17 dice la palabra de Dios, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cómo conocemos la voluntad del Señor? Si no es a través de las Escrituras, de su nombre, de su persona y de su obra. Y por su Espíritu, que tenemos la palabra escrita. Él es la palabra viva y la Biblia es la palabra escrita. En conclusión, podemos decir que como iglesia y como individuos tenemos que reconocer la importancia de vivir aplicando diariamente los principios que Dios nos ha enseñado. 2, estamos siendo invitados a la acción. El llamamiento tiene que llevarnos a la acción. Esto significa invitar a la congregación a comprometerse a vivir una vida de adoración a Dios, cada uno como piedra viva. ¿Sí? Si usted como piedra viva adora a Dios todos los días de su vida, seguramente la iglesia se va a sentir mucho más enriquecida cuando todas estas piedras vivas, despiertas, adoremos al Señor como un solo cuerpo, una unidad espiritual. Pero también nos anima a buscar la transformación del cambio a través del servicio, de la santidad, de la fidelidad y con acción de gracias, renovando el entendimiento. Es decir, la renovación del entendimiento tiene que ver con no basarnos en los sentimientos. Alguien ha dicho muy sabiamente que esta es la generación más sensual que ha conocido el mundo. Cuando hablamos de sensualidad, estamos hablando de sentimientos. ¿Sí? Ya no es pienso, luego existo, como decían los filósofos, sino siento, luego existo. Uy, es que sentí la presencia de Dios. Y eso como un corrientazo eléctrico del piso hasta mi cabeza. ¿Sí? Pero sale y sigue pecando igual que siempre. No, no es así. Es renovando el entendimiento a través de la palabra de Dios. O sea, no dejen que el mundo moldee sus criterios. El mundo es malo, es pasajero, el mundo pasa. Pero la palabra de Dios es eterna. Recuerden, mis amados hermanos, que las malas compañías corrompen el buen carácter y las buenas costumbres. Es imposible evitar completamente las malas compañías, o sea, es imposible, tenemos que trabajar con impíos, tenemos que estudiar con impíos, tenemos que relacionarnos de una u otra manera con ellos, pero debemos de mantenernos alejados de sus malos hábitos. Por lo tanto, estemos alerta para alejarnos del peligro de ser presa del criterio de este mundo. Y ante todo, pidámosle a Dios el valor. Creo que para ninguno de nosotros es un secreto que en el mundo entero están que validan leyes y leyes y leyes que van totalmente contra la ley de Dios. Ahora, por el solo hecho de uno predicar cualquier sermón que tenga que ver atacando la inmoralidad del mundo, nos pueden llevar presos. Y se están tramitando en los congresos, aún aquí en Colombia, leyes que van por esa perspectiva. Tengo que advertir a la iglesia para no ceder ante las diversas manifestaciones de mundanalidad que la rodean. Como por ejemplo, hermanos, ¿qué son de las cosas que tenemos que alejarnos o no dejar que nos impacten? Como dije en un principio, es imposible no relacionarnos con el mundo. Pero tenemos que descartar, desechar el uso del lenguaje grotesco y ofensivo que el mundo da. ¿Cuántos creyentes, por estar bien con los no creyentes, repiten las groserías de los no creyentes? O repiten los chistes vulgares de los no creyentes, tratando de agradar al incrédulo en vez de agradar al Señor. O el cantar canciones indecentes. Hoy sí que hay inmoralidad en las canciones. ¿Cuántos cristianos hay cantando canciones que no glorifican a Dios para nada, pero que sí pervierten su mente y su corazón, porque son canciones obscenas,
grotescas, vulgares, y cristianos deleitándose con ese tipo de música. ¿O cuántos creyentes hay leyendo libros inmundos? ¿O cuántos creyentes se visten de una manera tentadora, con atavíos tentadores y sensuales que despiertan los instintos más perversos del ser humano? ¿O que gozan de pasatiempos que son cuestionables, como las casas de apuestas o los casinos de apuestas, y practican esas cosas? La asociación con cierto nivel de intimidad y de confianza con compañeros mundanos es muy perjudicial, es muy contaminante. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo? Que en vez del cristiano influir sobre el incrédulo influye sobre el cristiano. Y si no está bien arraigado, bien afianzado en la palabra de Dios, va a ceder a muchas de estas cosas que estoy diciendo. Hermanos, la experiencia de aquellos que permiten que sus vidas se desperdicien de esta manera se parece a la de los viajeros del desierto. Están completamente exhaustos. Sus labios se parten de sed, pero de repente ven a la distancia un manantial cristalino rodeado por una frondosa arboleda. Y con esperanza revivida se apresuran a llegar a ese lugar solamente para descubrir que han sido engañados por un espejismo. Y eso es el mundo, es simplemente un espejismo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, es decir, vive para siempre. Y luego dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos, eso lo comprobamos en nuestra vida a través de la conciencia. Dios nos ha dado una conciencia de saber qué es bueno y es malo, ¿cierto? Pero si esa conciencia va acompañada de la instrucción del Espíritu Santo, ya podemos tener discernimiento. Y es de esta manera que los creyentes toman conciencia y permanecen conscientes de lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? ¿La decretiva o la preceptiva? Por supuesto, la preceptiva. Porque nosotros somos evaluados y guiados por los preceptos de Dios, por la voluntad revelada. La decretiva son los secretos de Dios. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. ¿Y cuáles fueron las reveladas? Lo que está escrito en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y cuál es el contenido de esa voluntad preceptiva? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios desea que seamos y qué es lo que Dios desea que hagamos? Lo que es bueno, agradable y perfecto, porque así es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Oremos. Padre bendito, gracias en Cristo Jesús por tu palabra. Gracias por tus exhortaciones. Pero también me impacta, Señor, saber juntamente con la iglesia que aún usas la palabra ruego a través del apóstol. Y es como si tú rogaras que entendiéramos. Es como si tú mismo rogaras por nosotros. Y por supuesto así es, porque abogado tenemos ante ti a nuestro bendito Señor Jesucristo, que está a tu diestra, rogando por nosotros, orando, intercediendo por nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día a presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas, en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que eres el objeto de nuestra adoración, el objeto de toda alabanza, de toda gloria, de toda exaltación, porque ese es el fin principal del hombre, adorarte a ti por toda la eternidad. Y como creyentes, qué privilegio más grande hay para nosotros que aquel de poder estar en tu presencia, adorándote por toda la eternidad.
y lo más asombroso que lo podamos hacer desde este lado de la eternidad, por el nombre, por la persona y por la obra de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Padre, renueva nuestra mente a través de tu bendita palabra. Renueva nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Por tu Espíritu y por la fortaleza de tu Espíritu, permítenos, Señor, consagrar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras acciones a ti, porque te pertenecemos a ti, porque nos has comprado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sabemos que toda la creación te pertenece porque es tu creación, pero de manera especial e íntima te pertenecemos a ti por el sacrificio de Cristo, por el precio pagado por nuestra maldad y por nuestro pecado. Oh mi Señor, permítenos por tu palabra y por tu Espíritu y por la obra preciosa de Cristo, que seamos verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú buscas, que te adoren en espíritu y en verdad. Concédenos, bendito Dios, el privilegio de no conformarnos a este siglo, de no dejarnos afectar por los asuntos de este mundo, de no dejarnos seducir por ello, y abre la mente y el corazón de nuestros jóvenes y de nuestros niños para que comprendan que los atractivos del mundo no son más que un simple espejismo, que no llevan a ninguna parte espiritual, o si llevan a alguna parte, no es al reino de los cielos. Porque para ir al reino de los cielos, tú eres el único camino, la verdad y la vida. Eres el camino, no hay más caminos. Eres la verdad y eres la vida. Por favor, Señor, que esta enseñanza, que esta palabra que se ha predicado hoy con respecto al libro de Romanos capítulo 12, halle corazones fértiles, productivos, halle corazones que se conviertan en manantiales de vida para vida y en corazones dispuestos a llevar el mensaje de salvación a otras personas. Gracias, Señor, por recordarnos cuál debe ser nuestra verdadera actitud con respecto a ti y a todas tus cosas. Y asimismo, Señor, prepara nuestras mentes y nuestros corazones para saber cuál debe ser nuestra actitud con respecto a nuestros hermanos en la fe y aún respecto a nuestros enemigos. Tu palabra dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre Celestial. Sean para ti, Dios precioso trino, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Bien, mis amados.